Buenos días, compañeros. Buenos días, Magister Ruth Zambrano. El día de hoy les voy a hablar de un tema importante que tiene que ver con ambientes de aprendizaje en la formación docente por competencias. A continuación voy a empezar con la explicación. Para seguirnos enlazando sobre ambientes de aprendizaje en la formación docente por competencias, vamos a definir qué es una competencia. Por ello decimos primero que es importante para la práctica educativa y según el autor Perreno 2017 define la competencia como la capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un cierto tipo de situaciones. En base a esta definición, decimos que la competencia es la capacidad que está desarrollando o que ha desarrollado una persona para afrontar y dar solución a problemas que se le presenten en la vida cotidiana. Por ende, va a generar nuevos conocimientos. Por otro lado, decimos que las competencias es una formación que contiene conocimientos, las cuales van a ser la parte cognitiva, también va a contener habilidades que va a ser la capacidad sensorio o motriz. Una vez que hemos conocido la definición de competencia, ahora vamos a hablar del aprendizaje basado en competencias. Este aprendizaje es un enfoque de la educación que se centra en la demostración de los resultados de aprendizaje deseados como en el centro del proceso de aprendizaje del estudiante. Este aprendizaje se refiere principalmente a la progresión del estudio a través de planes de estudio, a su propio ritmo y profundidad de aprendizaje, entre otras. En otras palabras, los aprendizajes basados en competencias se basa en que los estudiantes sepan trasladar el conocimiento a la realidad, de la manera que lo sepan emplear de forma efectiva. Este aprendizaje también supone que trabaje su capacidad reflexiva, de relacionar ideas y resolver problemas basándose en todos los recursos y conocimientos que le proporciona la enseñanza. Para aplicar y lograr un aprendizaje por competencias en el aula, debemos empezar por cambiar el contexto actual. Este cambio puede ser difícil, pero no imposible. Aquí primero se deberá empezar cambiando la labor docente, donde los docentes deben pasar a ser facilitadores de aprendizaje significativo, es decir, se enfocarán en la enseñanza al aprendizaje. Por ello, garantizará que ese aprendizaje sea significativo, es decir, que el estudiante asimile y acomode los nuevos aprendizajes de forma profunda y estable en su red de conocimientos previos. Con lo anterior expuesto, vamos a conseguir que el alumno sea competente en su futuro desempeño profesional y personal. Para una mejor explicación, vamos a ver este gráfico donde el niño va a empezar con los conocimientos previos que va a tener en su entorno familiar, va a seguir en el entorno educativo, en el cual va a desarrollar conocimientos, habilidades y aptitudes. Esto lo va a hacer a través del aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo, la resolución de problemas y estudios de casos. Así pues va a llegar a obtener un aprendizaje significativo. Existen 4 tipos de competencias. La primera, que es la competencia marco, la cual se refiere a lo que se espera que el estudiante sepa hacer y hacer al terminar su educación, es decir, a que escoja una carrera la cual se sienta cómoda. La segunda, la competencia de eje, donde el estudiante se integra sus conocimientos al contexto y a la vida cotidiana. En otras palabras, donde puede interactuar y solucionar sus problemas. La tercera, las competencias de área. Estas están ligadas a los diversos campos del saber. Y la cuarta, la competencia del grado o etapa, donde se ve el desempeño en el diario que realiza el niño. Aquí va a tener el desarrollo en habilidades y destrezas. Si queremos realizar una formulación de competencias de una manera correcta, debemos basarnos en 3 aspectos importantes. El primero sería en una acción que el individuo debe ejecutar, es decir, que las acciones deben ser medibles y observables, ya sea de forma abierta o encubierta. Si es encubierta, debe poder medirse mediante un instrumento auxiliar. El segundo aspecto va a ser o basarse en un conocimiento que debe poseer antes para ejecutar esta acción. En esta parte nos vamos a ayudar de 3 dimensiones. La primera sería el conocimiento conceptual, el cual es el saber qué, el conocimiento procedimental,
que es el saber cómo y actitud, la cual está inmersa en todo lo que hacemos y no se puede medir. Como tercer aspecto, tenemos que tener un contexto en donde se ejecute la acción. Este contexto lo componen los recursos que tenemos a nuestro alcance para ejecutar la acción, el lugar y las personas con quienes la ejecutamos. Para una mejor explicación vamos a basarnos en un ejemplo, el cual debe empezar con un verbo, luego con el contenido y luego con la situación en contexto, la cual quedaría de la siguiente manera. Adquiere conocimientos por iniciativa e interés propio en el contexto de la institución educativa y a lo largo de la vida. Una vez estudiada la formulación de competencias, ahora vamos a pasar a las competencias del estudiante, en donde decimos que va a adquirir una personalidad determinada, en la cual va a valorarse a sí mismo, por ello va a poder elegir tener un estilo de vida el cual él considere. Otra competencia que desarrolla será el de escuchar e interpretar mensajes que se le presenten en el contexto. Por ende, va a tomar decisiones basándose en sus propios puntos de vista, ya sean reflexivos y críticos. El niño también va a ser capaz de participar en la sociedad de manera respetuosa hacia los demás. Dicho esto, ahora vamos a pasar a las competencias del docente. Aquí decimos que el docente debe ser y conocer muy bien sus competencias, ya que es el encargado de construir ambientes de aprendizaje autónomos y colaborativos. Por ende, debe dominar sus saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo. También el docente debe ser capaz de planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje con la finalidad de que el aprendizaje sea efectivo, creativo e innovador. Ahora vamos a dar algunas competencias que son parte de la formación docente. Una de ellas es que el docente debe organizar y animar situaciones de aprendizaje. Es decir, el docente debe conocer a través de una disciplina determinada los contenidos que hay que enseñar y su traducción a objetivos de aprendizaje. Otra competencia que debe tener es el de gestionar la progresión de los aprendizajes, en donde el docente debe observar y evaluar a los estudiantes en situaciones de aprendizaje según su enfoque formativo. La tercera competencia que debe tener el docente es el de elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. Esto se refiere a que el docente debe desarrollar la cooperación entre alumnos y ciertas formas simples de enseñanza mutua. Otra competencia que debe tener el docente es el de participar en la gestión de la escuela. Esto quiere decir que debe elaborar y negociar un proyecto institucional y a la vez también administrar de los recursos de la escuela. El docente también debe ser capaz de informar e implicar a los padres de familia. Por ello debe favorecer reuniones informativas y de debate. Además debe de implicar a los padres para la construcción de los conocimientos de sus hijos. En la actualidad, otra competencia que debería tener el docente es el de utilizar las nuevas tecnologías, es decir, debe utilizar los instrumentos multimedia en su enseñanza. Y finalmente, el docente debe ser capaz de tener una formación continua. En otras palabras, debe seguirse capacitando. Una vez explicado sobre las competencias que tiene el estudiante y el docente, vamos a dar paso a una tabla de donde están diferencias entre el docente y el estudiante de antes y el actual. Empecemos con el docente. El docente de antes era el encargado de transmitir conocimientos, ya que se le consideraba la principal fuente de información. Además, se le decía que era el que contenía todas las respuestas. Ahora, en cambio, el docente actual debe facilitar el aprendizaje, es decir, solo es un guía en el proceso de aprendizaje. El docente de antes era el que controlaba y dirigía todos los aspectos de aprendizaje, y el docente de ahora es el que va a promover que el estudiante sea responsable de su propio aprendizaje y por ello se le va a ofrecer diversas opciones. Ahora vamos con las competencias del estudiante. Vamos a diferenciarlas, donde el estudiante anterior
era un receptor pasivo de información y el estudiante actual es el que participa de manera activa en el proceso de aprendizaje. El estudiante anterior es el reproductor de conocimiento. Ahora, en cambio, el estudiante va a ser el productor del conocimiento en el cual va a interactuar y asimismo va a compartir. De esta manera, el estudiante actual va a percibir un aprendizaje de manera colaborativa. Una vez estudiado lo anterior, decimos que las competencias tanto del docente como del estudiante es parte fundamental de los ambientes de aprendizaje. Por ello decimos que estos ambientes es un espacio donde se desarrolla la comunicación y la interacción del niño. Por ende, va a posibilitar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunas de sus características es que propicia el aprendizaje colaborativo, también fomenta la comunicación, el trabajo en grupo y sobre todo se va a centrar en las características de los estudiantes. Una vez dicho esto, decimos que ambientes de aprendizajes debe ser un entorno diseñado de modo que el aprendizaje se desarrolle con un mínimo de tensión y un máximo de eficacia. En otras palabras, el niño debe adquirir conocimiento en un ambiente armónico, ya que va a ayudar a que su conocimiento adquirido sea significativo y duradero. No olvidemos que un ambiente de aprendizaje debe tomar en cuenta a la tecnología, ya que ésta está cambiando radicalmente el entorno en el que los estudiantes aprendían. Por ello, ahora en el aula se emplean las TIC, las cuales son parte del contexto de enseñanza. En estos ambientes son varias las disciplinas relacionadas de alguna manera con el tema de ambientes de aprendizaje o también llamados ambientes educativos. Algunos de ellos son la perspectiva ambiental. Esta disciplina tiene como propósito que la persona adquiera conciencia de su entorno y puedan realizar cambios en sus valores, conductas y estilos de vida, así como ampliar sus conocimientos para impulsar los procesos de prevención y resolución de los problemas ambientales, ya sean presentes y futuros. Otra disciplina puede ser la psicológica, ya que estudia el aprendizaje y el desarrollo humano en el ámbito de la educación. También tenemos otra disciplina que se asemeja, la cual es la sistemática en teoría del currículo. Esta nos quiere decir que está basada en principios psicopedagógicos como la sistematización y la lógica de la asignatura y el proceso didáctico, la cual comprende un sistema de conocimientos y habilidades. Finalmente, vamos a ver otra disciplina, la cual es la proxémica. Esta se refiere al empleo y a la percepción que el ser humano hace de su espacio físico, de su intimidad personal y de cómo y con quién la utiliza. Si conceptualizamos los ambientes de aprendizaje o educativos desde la interdisciplinariedad, esta va a enriquecer y ofrecer un marco conceptual con el cual se comprende mejor el fenómeno educativo y de ahí podemos definirlo con mayor pertinencia. Habiendo generalizado ambientes de aprendizaje, vamos a hablar de ambientes visto como una noción diversa y compleja. En esta parte se refiere a la interacción activa que involucra el ser humano con el entorno, en donde está enlazado directamente con las acciones educativas. Por ende, el niño, que es la persona quien aprende, va a ser capaz de reflexionar sobre sus acciones y la de los demás. En la noción diversa y compleja, permite favorecer la transferencia de habilidades adquiridas de un dominio del conocimiento hacia otros. Además, estudia 4 componentes, los cuales son aprender, pensar, resolver problemas con habilidades. Estas habilidades son metacognitivas, los aspectos afectivos, las actitudes y las emociones. El desarrollo de la noción de ambiente ha derivado a otros ámbitos como los de la cultura y la educación, con el fin de definir dinámicas y procesos específicos que otros conceptos no permiten. Por ello, ha permitido identificar 6 concepciones sobre el mismo. La primera concepción es vista como problema, el cual dice que para solucionar este modelo intenta llevar al estudiante a la identificación de problemas ambientales después de apropiarse de unos conocimientos relacionados con la investigación, la evaluación y acción de los asuntos ambientales. La segunda concepción es el ambiente como recurso para administrar.
Este está asociado con la calidad de vida. Por ser un recurso, el ambiente se agota y se degrada. Por ello, se debe aprender a administrarlo con una perspectiva de desarrollo sostenible y de participación equitativa. La tercera ambiente es visto como naturaleza. Se define así ya que su finalidad es apreciar, respetar y preservar, ya que se debe tener conocimiento y la toma de conciencia de cómo somos parte de ella. La cuarta concepción es la de ambiente como biosfera. Esta concepción hace mención a la frase vivir juntos por mucho tiempo. Esta invita a que reflexionemos en una educación global que implica la comprensión de los distintos sistemas interrelacionados, los cuales son físicos, los biológicos, económicos y políticos. Desde esta noción se otorga un especial interés a las distintas culturas y civilizaciones y se enfatiza en el desarrollo y responsabilidad de una comunidad global. La quinta concepción es el ambiente como medio de vida, ya que se debe conocer para administrarla. Este ambiente es el ambiente cotidiano en que cada uno de los espacios del hombre, sea escolar, familiar, laboral, de ocio, el ambiente propio para desarrollar un sentimiento de pertenencia donde los sujetos sean creadores y actores de su propio medio de vida. La última concepción es la de ambiente comunitario, el cual nos invita a participar. Este ambiente se refiere a un medio de vida compartido, solidario y democrático. Se espera que los estudiantes se involucren en un proyecto comunitario y lo desarrollen mediante una acción conjunta y de reflexión crítica. Cada una de estas concepciones define unas prácticas que desde su particularidad se complementan, de manera que pensar en el ambiente implica una realidad compleja y contextual, que solo se puede abordar desde la pluralidad de perspectivas para pensar en el ambiente educativo. Al hablar de ambientes de aprendizaje como espacio de encuentro, vamos a hablar o nos referimos a que el niño reconoce diversos espacios, los cuales se van a convertir en ambientes educativos. En estos ambientes se debe poner énfasis y sobre todo conocer que uno de ellos tiene una trascendencia en la formación y estructuración de la cultura. Al espacio que nos referimos es el de la escuela, la cual se considera como espacio de encuentro. Dentro del mundo de la escuela, exactamente en el aula de clases, es donde se va a dar escenas verdaderas de interacción entre los protagonistas de la educación. Estos protagonistas son los maestros y estudiantes. Se le llama espacio de encuentro ya que aquí, una vez cerradas las puertas del aula de clase, se da comienzo a interacciones de las que solo pueden darse cuenta sus actores. Es aquí donde el maestro se hace y se muestra. En este lugar los deseos se convierten en una realidad. Ya no es el mundo de lo que podría ser, sino el espacio de lo que es. En base a esto se ha querido explicar al momento decisivo del acto educativo. Por ello se han planteado los siguientes principios. Como principio 1 tenemos el sentido de comunidad. En este sentido, el ambiente de la clase ha de posibilitar el conocimiento de todas las personas del grupo y el acercamiento de unos hacia otros. Es aquí donde se da la construcción de un grupo humano, las cuales tengan objetivos, metas e inclusiones comunes. De este principio surge la pregunta por lo social, la posibilidad de construirse a partir del otro. Este es el paso de la socialización a partir de la misma individualización, uno de los mayores aprendizajes de tipo socioafectivo y cognitivo que puede tener un ser humano. Gracias a la interacción con otros, el niño empieza a reconocer que además de sus propias necesidades, gustos, existen las de muchos otros que conviven con él. Por otro lado, en el aula de clases se debe favorecer el desarrollo de la autonomía de los sujetos en el marco de unas relaciones cooperativas con los demás y con el medio. Es recomendable que se trabaje en grupos de trabajo, es decir, que los asientos deben ser de manera distribuida y no de manera lineal. Como principio 2 está basado en la integridad. En este principio, el entorno escolar va a facilitar el contacto de todos y todas con los materiales y actividades diversas, las cuales permiten abarcar el aprendizaje cognitivo, afectivo y social. Por otro lado, este principio es conocido por los profesionales en pedagogía, que el aprendizaje de los niños se propicia mediante la interacción del niño con el medio físico y social, mediado por el lenguaje. Además, es aquí donde reconoce cómo aprenden los niños. Como principio 3,
es el de variedad. Este nos quiere decir que el medio ambiente escolar debe ser diverso, debiendo trascender de que todo aprendizaje se desarrolla dentro de las cuatro paredes del aula. Por ello, deberán ofrecerse escenarios distintos, ya sean construidos o naturales. Como principio 4 es el de pertinencia. En base a este sentido, el entorno escolar debe de ofrecer distintos subescenarios de tal forma que las personas del grupo puedan sentirse acogidas según distintos estados de ánimo, expectativas e intereses. En referencia a lo antes mencionado, se puede observar que hay una gran importancia sobre los estados de ánimo, las relaciones personales y los objetivos de la actividad, tanto como las características del material y las metodologías que se emplean. Por ello, se considera que es importante crear ambientes en el aula cualitativamente diferentes. Por ejemplo, unos deben estar orientados hacia la lúdica, otros a la relajación, asimismo a la libertad de hacer, y otros enfocados a espacios más individuales y otros a más colectivos. Como principio 5 tenemos a la identidad. Este se refiere a que el entorno debe ser construido activamente por todos los miembros del grupo al que acoge, viéndose en él reflejadas sus peculiaridades, su propia identidad. A lo que se refiere es que los estudiantes tienen el derecho a decir sobre la organización de su espacio. Por ende, en el aula el docente debe permitir a sus estudiantes participar en su estructuración, pues son ellos quienes vivirán en ella la mayor parte de su tiempo, por no decir la de sus vidas. Lo que se quiere lograr con esto es generar en los estudiantes sentido de identidad y marcar la territorialidad que todo ser humano requiere para desplegar su vida. En síntesis, a través de estos principios se pretende propiciar ambientes altamente favorables para la convivencia social y los aprendizajes. Por lo tanto, se propone establecer una interacción comunicativa efectiva y circular entre el maestro, el estudiante y el grupo. Asimismo, se quiere considerar las diferencias individuales y fortalecer el autoestima en los estudiantes y el maestro. Una vez hablado sobre los principios, ahora pasaremos a explicar sobre el ambiente de aprendizaje y su carácter ético. En el entorno escolar, este ambiente es un elemento fundamental en los procesos de aprendizaje. Por ello, la interacción cotidiana, la dinámica del aula, los intercambios afectivos y los ejercicios del poder que cruzan tanto la familia como la escuela son los que van a determinar nuestra actitud ética. Se sabe que todo problema ético remite a un asunto estético, y por ello en el campo de lo que se podría llamar estética social. Preguntarse por la estética social es hacerlo por la sensibilidad que se forma en la escuela, además de negar la afectividad que atraviesa todo proceso de aprendizaje, va a ser desconocer la importancia de ligarse por el deseo de los contextos escolares y sus actores singulares. En este aspecto, el trabajo del maestro va a ser posibilitar la información de sensibilidades, las que construyen y cultivan en ambientes interhumanos a través de mediaciones e interacciones culturales específicas. De igual manera, negar la afectividad es negar también la posibilidad del disfrute y el goce. Por ello, parte de lo que vive el ser humano también tiene que ver con lo lúdico y placentero, sin disponer de la exigencia y esfuerzo que supone todos los procesos educativos. En este sentido, resulta pertinente dar una mirada a esta dimensión que resalta una de las expresiones más típicamente humanas. Esta dimensión es lo lúdico, la cual hablaremos a continuación. Al hablar de ambientes de aprendizajes lúdicos, primero decimos que es una dimensión que cada día ha venido tomando mayor importancia en los ambientes educativos, particularmente porque parece escapar a la pretensión instrumentalista que le caracteriza a la escuela. La lúdica se presta a la satisfacción placentera del niño por hallar solución a las barreras exploratorias que se le presentan en el mundo, permitiéndole así su autocreación como sujeto de la cultura. De acuerdo con lo que señala Huizinga 1987, la cultura humana ha surgido de la capacidad del hombre para jugar, para adoptar una actitud lúdica. Este aprendizaje lúdico tiene la característica de favorecer la experiencia placentera. Lo lúdico da lugar al proceso de construcción de identidad y pertenencia. Otra característica es el recurso didáctico, que permite crear un orden, se concibe como actividad voluntaria dentro de determinados límites de tiempo y espacio, y asimismo desarrolla la creatividad.
Es importante resaltar la relación entre juego y pensamiento y lenguaje, tomando el juego como parte vital del niño, ya que le permite conocer su entorno y desarrollar procesos mentales superiores que lo inscriben en un mundo humanizado. Además, lo que se quiere decir con esta explicación es que se trata de incorporar la lúdica en los ambientes educativos, pues la lúdica da lugar a los procesos de construcción de identidad y pertenencia cognitiva. Lo lúdico también reside en el lenguaje y atraviesa los procesos educativos, construyéndose en medio y fuente que permite relacionar pensamientos para producir pensamientos nuevos. Se debe ser consciente que en la formación del niño y el joven interactúan varios factores y que lo lúdico es un escenario enriquecedor, por lo cual no hay que perderlo de vista. Uno de los elementos que han permitido generar ambientes de aprendizajes lúdicos es la incorporación del juego. Este es un recurso educativo que se ha aprovechado muy bien en los niveles de preescolar, primaria, pero que a medida que se avanza en la escolaridad tiende a relegarse. Una vez hablado sobre la dimensión lúdica, vamos a pasar a la dimensión de ambientes de aprendizaje y su clase virtual. Actualmente la sociedad exige una nueva alfabetización basada en los nuevos medios técnicos y en los nuevos lenguajes. Son muchas las novedades y escasa la toma de conciencia sobre los cambios que se nos presentan. El sistema de aprendizaje que era adquirido con anterioridad en la escuela por los estudiantes estaba interrelacionado con un sistema de estímulos orientados por escrúpulos y a la exhibición ante el grupo. Estas técnicas resultaban tener buena efectividad, pero se debe tomar en cuenta que en el siglo XXI aparece la cibercultura. Este es un escenario tecnológico para la producción cultural y la intervención de lo social. Por ende, los procesos de enseñanza se ven obligados a indagar cómo se suscita la relación de aprendizaje con la imagen digital y los variados sistemas de representación que traen consigo nuevas maneras de pensamiento visual. Este pensamiento visual transforma el conocimiento y los vínculos intersubjetivos en la escuela y la familia. Con lo antes mencionado, hace pensar que la educación virtual en las instituciones educativas amerita un acercamiento desde lo conceptual y teórico que fundamente las acciones, los procedimientos y rutas que se han de tomar para su realización y para la creación de nuevos ambientes de aprendizaje de calidad y pertenencia social. Con lo abordado anteriormente en los ambientes de aprendizaje, es un espacio organizado y estructurado de tal manera que facilite el acceso al conocimiento de actividades reales y con motivos de aprendizaje, permitiendo no solamente abordar la realidad del mundo material y transformarlo, sino intercambiar la información y comunicación con otros. En síntesis, los ambientes de aprendizaje impulsan la participación activa y la capacidad de autoconocimiento de los estudiantes. Así que se deben favorecer la colaboración y la autorregulación envueltos en un cariz efectivo, orientado a metas que faciliten el aporte significativo y la construcción de conocimiento. Los ambientes de aprendizaje están centrados en la satisfacción de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, partiendo de sus intereses, sus motivaciones intrínsecas y estilos cognitivos, acompañándolos de todo momento hasta la conformación de conocimiento estable. El rol docente juega un papel muy importante porque además de acompañar al estudiante e intervenir en el momento más pertinente durante la clase, es quien va a diseñar las situaciones didácticas considerando problemas reales cercanos al contexto en que se desenvuelven. Aparte de las anteriores dimensiones que estábamos explicando, en este ambiente de aprendizaje también existe la dimensión funcional, relacional, temporal y física. Pero para dar una explicación, primero vamos a dar unos elementos que sirven para diseñar un buen ambiente de aprendizaje. Como primer elemento tenemos a los objetivos. Estos deben ser claros y asimismo tipificados. Además debe conocer los estilos de aprendizaje y enseñanza de los estudiantes y docentes. También para diseñar este ambiente debe tener restricciones, diversidad y disponibilidad de recursos y medios. Una vez dado una pequeña introducción, vamos a empezar a explicar sobre las dimensiones. Como primero tenemos a la dimensión funcional. Esta trata sobre el modo de utilización de los espacios, su polivalencia y el tipo de actividad para la que están destinadas. Es decir, hablamos del rincón de las construcciones, del juego simbólico, de la música, de la biblioteca, etc.
No se debe olvidar que las construcciones deben hacerse dependiendo al tipo de actividades que se va a realizar. Como segunda dimensión tenemos a la relacional. Esta se refiere a las diferentes relaciones que se establecen en los espacios, quiénes se relacionan y en qué circunstancias. Estas relaciones son entre estudiante-estudiante, estudiante-docente, estudiante-materiales, estudiante y el entorno social-cultural. En esta dimensión debe haber control y participación de todos los actores. Como tercera dimensión tenemos a la temporal. Esta se refiere a la planificación del tiempo en una jornada educativa. También se refiere a las actividades dirigidas y de libre selección. Debemos tener presente que la organización del espacio debe ser coherente con nuestra organización de tiempo y a la inversa. Por último, tenemos a la dimensión física. Esta está referida al espacio físico, es decir, el aula y los espacios que tenga la escuela. Es aquí donde se produce el aprendizaje. Esta dimensión debe tener una delimitación y estructura correcta. En base a estas 4 dimensiones, el espacio escolar está entendido como ambiente de aprendizaje y como elemento curricular con una importante fuerza formativa, la cual supone la toma de decisiones en torno a cómo ordenar el espacio, cómo equiparlo y enriquecerlo para que se convierta en un factor estimulante de la actividad, así como la manera de organizar el acceso de los estudiantes a los espacios del aula y cómo estructurar el proyecto formativo en torno a los espacios disponibles y los recursos incorporados a ellos. Para finalizar, vamos a hablar sobre la relación entre AC y ambientes de aprendizaje. Aquí vamos a hacer énfasis sobre los niveles lógicos. Sabemos que es una metodología que básicamente son una forma poderosa de pensar acerca del cambio que se quiere lograr u obtener rompiéndolo en diferentes categorías o niveles de información. Esta técnica busca hacer a través de preguntas poderosas que las personas identifiquen sus distintos niveles de pensamiento para que puedan cambiar cualquier conducta que deseen y formas de pensar. Estas conductas y formas de pensar en muchas ocasiones son las que detienen a una persona de obtener y lograr un resultado esperado en particular, de lo que puede llegar al siguiente nivel de pensamiento en el que busca estar consigo mismo. La función de cada uno de los niveles del pensamiento es organizar la información del nivel inferior y sus subsecuentes niveles. Aquí podemos ver en esta gráfica que en el nivel más bajo tenemos el ambiente y en el entorno. Este nivel corresponde al contexto externo dentro del cual se moviliza el individuo. La persona percibe a su entorno como algo fuera de sí misma y es algo frente a la cual reacciona, responde y recibe su influencia que lo identifica. Por ello es importante tener en cuenta todo lo que nos concierne a nuestro entorno familiar, profesional y amistades. Las preguntas que se realizan en este nivel son ¿dónde y cuándo estoy? El siguiente nivel que tenemos es el de conducta o de comportamiento. Este corresponde a las acciones y reacciones físicas que se hace, es decir, cómo las personas interactúan con otras personas. Como siguiente nivel tenemos al de capacidades. Este trata de cómo hago o de cómo aprendo. Estas capacidades corresponden al conocimiento consciente e inconsciente, aplicable para el logro de objetivos. Estas capacidades aumentan aprendiendo, no solo en la escuela ni en el colegio, sino que aprendemos para toda la vida. Como siguiente nivel tenemos el de valores. Este nivel se refiere a qué tan importante es la manera de pensar. Por ejemplo, si de partida nosotros creemos incapaces de aprender o pensamos que el aprendizaje es largo, difícil, estamos cerrando cualquier oportunidad de desarrollar nuestras habilidades. Como siguiente nivel tenemos el de identidad. Este nivel tiene que ver con nuestra experiencia de quiénes somos, la cual va a ayudar a determinar un propósito y dará forma a nuestras creencias y valores. La pregunta que nos realizamos aquí es de ¿quién soy? Como último nivel tenemos el de misión. Este se refiere a la misión que tengo en este mundo y que trasciende al plano individual para formar parte de un grupo o de un sistema. Las preguntas que nos realizamos son ¿para qué o para quién lo hago? Esa ha sido toda mi presentación. Espero les haya servido. Muchas gracias.